El Congreso debe preparar al país para la paz, afirma el representante de la Cámara, Jorge Tamayo. Es un año crucial para el Congreso, tal vez como muy pocos, pero además empieza con una expectativa del país, sobre todo con que hay muchos impuestos, de que va a haber cascada de alzas, de que se aumentan todo. ¿Qué le dice usted a los caleños y a los vallecaucanos, precisamente desde el Congreso, cómo se va a mirar toda esta temática? Bueno, ahí hay una situación compleja, no fácil. La misma situación de los precios del petróleo ha afectado mucho a la economía nacional y eso demanda que el gobierno se repiense, que el gobierno reorganice sus finanzas, sus recursos y la destinación de los mismos. Por lo tanto, desde luego habrá necesidad de hacer algunos ajustes, algunas revisiones, pero buscaremos de que esos ajustes en todo lugar vayan orientados de un lado a buscar nuevas fuentes de financiación, de recursos y no afectar a los sectores populares y estimular la inversión extranjera y la inversión nacional, que es lo que hay que lograr para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Cuando hay crecimiento económico, cuando hay desarrollo, hay empleo, hay bienestar, entonces ese es el punto como de referencia que tenemos que trabajar y esos escenarios vamos a trabajar muy responsablemente en la construcción de unos ajustes tributarios acordes a las realidades nacionales y a la necesidad del país. ¿Piensa usted, doctor Tamayo, que estas primeras de cambio, los primeros anuncios que hubo, pues se generaron una alerta que precisamente el mismo gobierno incluso le tocó replantear y como salir a echarle agua fría porque se estaba volviendo un problema en todos los primeros días del año de angustia existencial de la gente por la cantidad de impuestos y de subida de los precios de la canasta familiar? Sí, pienso que hay una equivocación. Algunas propuestas, algunas iniciativas fueron filtradas por la comisión técnica y esto generó todo este ola de controversia, de incertidumbres, de contradicciones en la materia. Yo pienso que ahí hubo una equivocación, pero lo importante de un gobierno es tener claro qué es lo que va a hacer y cómo debe hacerse la tarea. Yo creo que esperemos que el gobierno tenga claros sus puntos, sus decisiones a tomar y que las pueda transmitir y presentarlas al Congreso de manera responsable, de manera seria, para buscar un equilibrio entre el desarrollo y también la parte de contribución que tenemos que hacer los colombianos para ese desarrollo. Precisamente en el proceso de paz, y el proceso de paz es costoso, todo lo que va a implicar en todos los aspectos, pero sobre todo en el tema presupuestal. Sí, no, yo pienso que aquí empecemos en algo muy responsable para el país. Hablar de paz es hablar de revisar las causas que generan la violencia en Colombia, lo que está generando el conflicto armado en Colombia. Desde luego los temas de la paz no solo tienen que ver con lo que está aconteciendo hoy con grupos alzados en armas, sino con una serie de situaciones que afectan a la sociedad. Si hoy hay violencia es porque hay pobreza, porque hay miseria, porque hay falta de presencia del Estado en muchas regiones del país, porque en nuestro país se mueren los niños de hambre, se mueren de falta de asistencia médica, porque el Estado no llega a todo el territorio nacional, porque hay una inequidad social muy grande, porque hay una expropiación de la tierra, porque los campesinos no tienen cómo subsistir, cómo producir, porque necesitamos revisar absolutamente que el desarrollo de la sociedad colombiana sea un desarrollo igualitario y total para todos los colombianos en cualquier lugar del territorio nacional. Pero también hay violencia cuando no hay justicia, cuando hay denegación de justicia, cuando la justicia se equivoca, cuando la justicia se corrompe, pero también hay violencia cuando los funcionarios públicos no hacemos lo que tenemos que hacer, no somos responsables con nuestras tareas, con nuestras obligaciones, cuando hay corrupción en todos los sistemas, en la policía, en el ejército, cuando hay corrupción en el sistema bancario, en los empresarios, o sea, todo esto nos lleva a nosotros a grandes generadores de violencia. Y una gran causa de toda esa generación de violencia es la falta de una buena estructuración de la persona humana, de volver a repensar a un ser humano fundamentado en principios y en valores, pero ante todo en la valoración más importante que tiene el ser humano, que es la vida misma. O sea, el valor de la vida tiene que redimensionarse, tiene que repensarse, tiene que volverse a pensar en un ser humano amante de la vida. Y en el pudor de la vida y el respeto a los demás, no que nos pase como nos ha ocurrido en estos casos recientes, que porque son futbolistas, pues obviamente llama mucho más la atención, pero que la gente vaya, salta y le dispara a la víctima. Desde luego, precisamente. Cuando el ser humano no tiene como primer valor, ¿no es cierto?, la vida misma, entonces comete cualquier tipo de atropello y solo se denota cuando sucede en una persona que tiene una connotación especial y eso no puede ser. Aquí la vida tiene que respetarse y no solo la vida humana, sino la vida en todo su contexto general y amplio, o sea, es la vida de todo ser vivo, sea animal, sea una planta, sean los seres que cohabitamos en este planeta. Si recuperamos ese concepto de la vida y todos los seres humanos nos hacemos amantes de la vida, seremos respetuosos de la vida y consecuencialmente
nos formemos en principios, en valores que nos estructurarán la sociedad y que nos permitirán a nosotros desarrollarnos adecuadamente. Tenemos que repensarlo, por eso el papel del maestro tiene que cambiar absolutamente, diametralmente, tiene que cambiar el papel del maestro. El maestro es el artesano de la sociedad, es el que esculpe al ser humano. A él le corresponde formar a ese nuevo ciudadano, a nueva persona, para que el día de mañana tengamos nuevas familias, nueva sociedad, nuevas comunidades, una nueva generación de personas que aman, que quieren, que respetan la vida, que son inteligentes, que son pensantes, que piensan para resolver problemas y no para generar problemas. En esa dimensión el ser humano tendrá que cambiar totalmente. Por eso para mí el problema medular de la sociedad colombiana atraviesa por el sistema educativo colombiano y en consecuencia vamos a tener que resolverlo, vamos a tener que atacarlo de raíz, de fondo. Nosotros tenemos que reformularnos y repensarnos. Por eso este año que vamos a ayudar a construir la paz en Colombia, que en el mes de marzo, principios de abril, se va a lograr nosotros tener la oportunidad de salir adelante con el proceso de paz, de construir la paz para los colombianos. Ese gran paso que vamos a dar y que vamos a lograr nosotros sacar adelante, tiene que ser un punto de partida, no es un punto de llegada, es un punto de partida para que de manera responsable pensemos en los problemas del país, en los problemas estructurales, para poder resolver estos temas. O sea, Colombia no puede seguirse desangrando en las condiciones en que está, en una guerra deshumanizada, sin sentido, una guerra fratricida entre hermanos, porque aquí cuando muere un campesino, muere un obrero, muere el hijo del pueblo, sea soldado, sea policía, sea guerrillero, sea paramilitar, sea un muchacho vinculado a los grupos de las bandas criminales o a los grupos narcotraficantes, porque no hay oportunidades, porque también esos jóvenes, al reconstruirlos en su formación, con principios, con valores, amantes de la vida, ellos no tienen por qué ir a parar a esos escenarios. Por eso para nosotros es fundamental y ahí tenemos que repensarnos totalmente. Y eso lo vamos a hacer desde el Congreso de la República. Yo pienso que es el meridiano que vamos a trabajar. Este va a ser un congreso que tiene que pensar diferente, que tiene que tomar otra actitud, como dicen los muchachos, a cambiar el chip. Sí, totalmente. Yo pienso que el Congreso, y pienso y por lo que veo, hay una actitud positiva, hay una disposición de parte de los miembros del Congreso de la República propicio a que ese cambio se dé. El tema, y eso implica grandes inversiones que nos va a costar mucho. Los que sí lo están entendiendo bien es la comunidad internacional, que está generando unos espacios, buscando cómo nos ayudan a financiar todo lo que tiene que ver con los procesos de paz, porque ellos saben de las implicaciones que conlleva la misma. Pero además de eso ellos saben que Colombia, este territorio rico en todo sentido, este territorio necesita ser protegido, necesita ser desarrollado, pero en unas condiciones muy diferentes a los desarrollos que se han dado en otros lugares. Por eso para nosotros es fundamental ese trabajo que tenemos que hacer en el Congreso de la República. Vamos a trabajar fuertemente en todas las leyes que serán la consecuencia de la firma del acuerdo en La Habana. Con esa firma empezará un gran trabajo para el Congreso de la República en las reformas estructurales que hay que hacerle a todos los sistemas en nuestra sociedad. Esencialmente en lo que plantean los 5 puntos de La Habana habrá que trabajar inicialmente, pero ese será el llamado de atención para comenzar a pensar en la justicia, en la salud, en la educación, o sea, para que hagamos todas las reformas estructurales para que esta sociedad encuentre un camino de desarrollo y de progreso, que es lo que estamos requiriendo los colombianos. Doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí a Luis Sebastián y estaremos siguiendo la pista del Congreso y a nuestros congresistas vallecaucanos. No, a ustedes mil gracias y de tener esta oportunidad para dialogar con los caleños, con los vallecaucanos sobre lo importante, sobre la vida misma de los colombianos, porque a todos nos afecta y es la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Gracias. Mucha suerte. A ustedes mil gracias. Calive, caliescribe.com